Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que, francamente, nos ha dejado pensando y, confieso, un poco intrigados. Se trata de Burak y Neslihan, y el misterio de unas fotos supuestamente borradas de un hotel. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué querrían borrar esas fotos? ¿Hay algo que se nos escapa? Vamos a sumergirnos en todos estos detalles y teorías que están circulando, expandiendo cada punto para desgranar este enigma hasta donde nuestra investigación y especulación nos permitan. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y debates. Nos encanta tenerlos en esta comunidad, y cada suscripción significa muchísimo para nosotros. Así que, dicho esto, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante y vamos a desglosar cada ápice de esta historia. La historia que ha capturado la atención de muchos gira en torno a Burak y Neslihan, dos nombres que últimamente se escuchan mucho en los círculos de la farándula y en las redes sociales. Sus vidas, a menudo bajo el escrutinio público, parecen haber tomado un giro intrigante. Los rumores, como suele suceder, empezaron a surgir de manera sutil, casi un susurro en los pasillos de la industria del entretenimiento y en las conversaciones digitales, pero pronto se intensificaron hasta convertirse en un tema de conversación candente, ocupando titulares y generando interminables debates en foros y redes sociales. La chispa que encendió todo fue la supuesta estancia de Burak y Neslihan en un hotel particular, un lugar que, hasta donde sabemos, no tiene nada de especial a primera vista, un establecimiento que podría ser cualquiera de los miles que albergan a celebridades y turistas por igual. Sin embargo, lo que sí parece haber tenido un gran impacto fueron unas fotografías que se habrían tomado durante ese encuentro. Y aquí es donde la trama se complica, porque lo que se rumorea con insistencia es que estas fotos fueron deliberadamente borradas, eliminadas de forma activa y consciente. Ahora, la pregunta clave, la que nos impulsa a investigar y debatir, es ¿por qué? ¿Cuál fue la motivación detrás de este supuesto acto de censura fotográfica? Las especulaciones son muchas y variadas, un abanico de posibilidades que va desde lo más mundano hasta lo más escandaloso. Podríamos estar hablando de una situación completamente inocente, un simple deseo de mantener un recuerdo privado. Quizás Burak y Neslihan simplemente quisieron tener un recuerdo íntimo de su estancia, un momento capturado solo para ellos, y luego, por alguna razón, decidieron que no querían compartirlo públicamente. Quizás era una sorpresa planeada para alguien, un detalle que querían mantener en secreto hasta el momento oportuno. O tal vez, y esta es una posibilidad muy humana, simplemente no les gustó el resultado final de las imágenes, la iluminación no era la adecuada, la pose no era la que esperaban, o simplemente no reflejaban el momento como ellos lo recordaban, y optaron por eliminarlas para evitar cualquier registro de un instante que no consideraron digno de ser compartido. Pero seamos sinceros, en el mundo de la fama, donde cada imagen, cada gesto, cada palabra puede ser analizado y magnificado por la atención mediática, las cosas rara vez son tan simples como un simple desacuerdo con la calidad de una foto. La simplicidad, en este contexto, a menudo es una fachada que oculta algo más. Otra teoría, y esta es la que más intriga genera y la que más material alimenta para el debate, es que las fotos podrían haber revelado algo comprometedor, algo que Burak y Neslihan, o uno de ellos, o incluso la persona con la que se encontraban, no deseaba que saliera a la luz. Una cita secreta, quizás con alguien que ya está en una relación. Un encuentro inapropiado para alguno de ellos o para ambos, que pudiera poner en riesgo su imagen pública, su reputación, o incluso sus relaciones personales o profesionales. Si Burak y Neslihan son figuras públicas, personas cuya vida es seguida con lupa por millones de seguidores y por la prensa, cualquier detalle de su vida privada, por pequeño que sea, puede ser objeto de un escrutinio implacable. Si las fotos mostraban algo que pudiera dañar su imagen pública, dañar su reputación cuidadosamente construida, o incluso crear conflictos en sus relaciones personales o profesionales, entonces el deseo de borrarlas tendría perfecto sentido. El miedo a la exposición pública, al escándalo inevitable que generaría la filtración, a las consecuencias negativas que podrían ir desde críticas furibundas hasta la pérdida de contratos y oportunidades, podría ser un motor muy poderoso para querer hacer desaparecer cualquier evidencia de ese momento. Imaginen la presión, la urgencia de borrar esas imágenes antes de que caigan en las manos equivocadas. Además, pensemos en las implicaciones técnicas y logísticas de este supuesto borrado. ¿Cómo se borran las fotos de un hotel?
¿Quién tuvo acceso a ellas en primer lugar? Fueron tomadas por ellos mismos utilizando sus propios dispositivos móviles, y luego las borraron de forma remota o directamente desde el teléfono. O fueron tomadas por alguien más en el hotel, quizás un empleado del establecimiento, un fotógrafo no oficial, o incluso otro huésped. Si las fotos fueron tomadas por un tercero, y este tercero intentaba venderlas a la prensa, o simplemente las filtraba a las redes sociales para obtener notoriedad o beneficio económico, entonces el esfuerzo por borrarlas podría haber sido una medida desesperada, una carrera contra el tiempo para evitar que salieran a la luz pública. En este escenario podríamos estar hablando de una intriga digna de una película de espionaje, con chantajes, negociaciones secretas y una lucha encarnizada por el control de la información. ¿Se habrán enfrentado a chantajistas? ¿Hicieron pagos millonarios para silenciar a alguien? Las posibilidades son tantas como los escenarios de una novela de suspense. Es importante recordar, y esto es crucial para mantener un análisis objetivo, que hasta el momento, todo esto se basa en rumores y especulaciones. No hay confirmaciones oficiales, ni declaraciones contundentes de Burak o Neslihan sobre este asunto que validen o desmientan estas teorías. Y precisamente por eso es nuestro deber como investigadores de la información, como curiosos por naturaleza y como miembros de esta comunidad que busca entender los entresijos de la fama, analizar todas las posibilidades, sopesar cada argumento y mantener una mente abierta, dispuesta a aceptar la verdad, sea cual sea. La ausencia de información oficial es precisamente lo que alimenta este tipo de misterios. Por otro lado, ¿qué nos dice este tipo de situaciones, este torbellino de rumores y especulaciones, sobre la intrincada relación entre la vida pública y privada de las celebridades? A menudo se espera que sean modelos de transparencia, que compartan cada aspecto de sus vidas con sus seguidores, pero al mismo tiempo, es un derecho fundamental el tener una esfera privada, un espacio íntimo donde puedan ser ellos mismos, lejos del escrutinio constante. Cuando algo tan privado como unas fotos tomadas en la intimidad de un hotel se convierte en noticia, es una clara señal de que la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto increíblemente delgada, casi inexistente en algunos casos. Quizás de una manera indirecta y a menudo dolorosa para los implicados, este incidente nos invita a reflexionar sobre hasta dónde llega nuestro derecho como público a saber sobre la vida de las personas famosas, y dónde debemos trazar una línea para respetar su intimidad. Vamos a considerar otro ángulo, un giro estratégico que a veces se observa en el mundo del espectáculo. ¿Podría haber un elemento de estrategia deliberada detrás de todo esto, incluso detrás del supuesto borrado? En el mundo del espectáculo, a veces un poco de misterio, una pizca de controversia, o incluso un rumor bien orquestado, puede generar más interés y mantener a los artistas en el ojo del público de una manera más efectiva que una revelación directa o un proyecto exitoso. Si el borrado de estas fotos ha creado un revuelo mediático, si ha generado un debate tan intenso como el que estamos teniendo nosotros ahora, podría ser una forma, quizás arriesgada, pero intencionada, de mantener a Burak y Neslihan en el candelero, de mantener su nombre en boca de todos. Es una estrategia arriesgada, claro está, porque también podría generar desconfianza, crear una imagen de personas con algo que ocultar, o simplemente alimentar rumores negativos que podrían ser perjudiciales a largo plazo. Pero como digo, en este negocio a veces se juega con fuego, y la línea entre la publicidad positiva y la negativa es muy fina. Analicemos las posibles personas involucradas en este borrado, desglosando quién podría haber sido el artífice. Si fueron Burak y Neslihan los que tomaron la iniciativa, ¿cómo lo hicieron? Solicitaron activamente al hotel la eliminación de las grabaciones de seguridad si las fotos se tomaron en áreas comunes, como vestíbulos o pasillos. Esto implicaría una preocupación por ser vistos o grabados. O se trata de fotos que ellos mismos tenían en sus dispositivos personales, ya sean teléfonos, cámaras o tablets y las borraron de forma digital. Si fue alguien del hotel, un empleado, ¿cuál sería su motivación? ¿Un acto de venganza por algún trato recibido? ¿Una forma de obtener un beneficio económico, vendiendo la información o las fotos a la prensa sensacionalista? O quizás podría ser un simple despiste, un error humano que luego intentaron ocultar ante el pánico de las posibles consecuencias. Cada una de estas posibilidades abre un abanico de escenarios muy diferentes y plausibles, cada uno con sus propias ramificaciones. Ahora pongamos N momento en perspectiva, y tratemos de empatizar con los protagonistas de esta historia. Imaginen que ustedes fueran Burak o Neslihan. Si se enteraran de que hay fotos suyas en un hotel, imágenes que no quieren que se vean por ninguna razón, ¿qué harían?
Probablemente la primera reacción sería un sentimiento de pánico, de vulnerabilidad. Intentarían de inmediato recuperar el control de la situación, buscarían desesperadamente la manera de evitar que esas imágenes salieran a la luz, de que invadieran su privacidad. El borrado en este contexto sería una acción lógica, una medida de contención, una forma de protegerse de un daño potencial. Es una reacción humana ante una amenaza a la intimidad. ¿Y si la historia, en su esencia, es real, qué podemos aprender de todo esto? Nos recuerda de manera contundente lo frágil que es la privacidad en la era digital. Un simple clic puede revelar o borrar información de manera instantánea, y las consecuencias, tanto positivas como negativas, pueden ser enormes y de largo alcance. También nos enseña la importancia de ser conscientes de nuestro entorno, especialmente si somos figuras públicas, de la necesidad de evaluar los riesgos y de la importancia de confiar en las personas con las que compartimos nuestros momentos más íntimos. La tecnología, que nos conecta y nos facilita tantas cosas, también nos expone y nos hace vulnerables. Volviendo al tema principal, el misterio de las fotos borradas del hotel por Burak y Neslihan, hemos explorado diversas teorías, abriendo cada grieta posible para entender este enigma. Hemos pasado desde la explicación más inocente, un simple deseo de privacidad y de intimidad, hasta la posibilidad más escandalosa, un intento desesperado por ocultar algo comprometedor que pudiera tener graves repercusiones. También hemos tocado la posibilidad de una estrategia de marketing, una jugada maestra para generar expectación y mantener el interés público. Y no hemos olvidado las implicaciones técnicas y personales que conlleva el borrar evidencia en un mundo cada vez más digitalizado. Lo cierto es que sin una confirmación oficial, sin una declaración tajante, el debate sigue abierto, la especulación es imparable y la imaginación de todos nosotros trabaja a toda máquina, intentando dar con la respuesta correcta. En resumen, lo que hemos discutido hoy es la intrigante historia de Burak y Neslihan y los persistentes rumores sobre el borrado de fotos de un hotel. Hemos analizado exhaustivamente las posibles razones detrás de este supuesto borrado, desde la búsqueda legítima de privacidad hasta el ocultamiento de información sensible que podría ser dañina. Hemos considerado también las estrategias de autopromoción que a veces se emplean en el mundo del entretenimiento. Si bien la verdad completa y definitiva sigue siendo un misterio envuelto en la opacidad de la información, este caso nos invita a reflexionar profundamente sobre la compleja y a menudo tensa relación entre la vida pública y privada de las celebridades, la fragilidad inherente de la información en la era digital, y la constante y a veces voraz especulación que rodea a las figuras públicas. Es un recordatorio de que a menudo, lo que vemos y escuchamos son solo fragmentos de una historia mucho más compleja. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en este tema con todos ustedes hoy, desgranando cada detalle y cada posible teoría. Esperamos sinceramente que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este misterio. Agradecemos enormemente de corazón que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo. Su compañía y su atención son lo más importante para nosotros y lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo estas historias. Ahora, la parte que más nos interesa, nos encantaría saber qué piensan ustedes, nuestros valiosos espectadores. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás del borrado de estas fotos? ¿Creen que es solo un rumor sin fundamento, o hay algo más sustancial detrás de todo esto? ¿Tienen ustedes alguna teoría que no hayamos explorado o que crean que es la correcta? Déjenos sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas únicas y debatir juntos, porque en la diversidad de ideas encontramos la verdad más completa. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas interesadas en estos temas. Compártanlo con sus amigos, familiares o cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta historia o en temas similares de investigación y debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta comunidad de investigadores y curiosos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos y no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.